TV La Calle, una nueva perspectiva de la información con responsabilidad social. Titulares en TV La Calle. La Casa de la Cultura de Valledupar se cae a pedazos. Llamado urgente de los vallenatos para que se inicie la remodelación. El precandidato presidencial de Alianza Verde, John Sudarsky, habló de clientelismo político y mermelada en TV La Calle. Bienvenidos. Un llamado urgente está haciendo la ciudadanía vallenata para evitar que la Casa de la Cultura de Valledupar se venga abajo, esperando que inicie el proceso de remodelación. Esta edificación en el centro histórico de Valledupar, obra del patrimonio arquitectónico de la ciudad y epicentro de la cultura durante tantos años, hoy se derrumba. La que fuera una importante biblioteca está cerrada. El que era museo antropológico ya no existe. Al auditorio lo único que le funciona es el aire acondicionado. Los camerinos están convertidos en bodega. Y las escaleras son un peligro para los pocos visitantes. ¿Hay evidencia que se está cayendo? Sí, se está cayendo. De ahí a que haya una respuesta de parte de la dirección, que haya asumido un compromiso con la cultura, sí lo hay. Que el alcalde que ponga siquiera las manos en la obra, por la cuestión de la Casa de la Cultura, que se ve bastante deteriorada. Lo veo con más, hay que limpiarla, tenerla un puesto más bonito, o sea, corarla, porque esa es la cultura, ese es de nosotros, el trabajo que le damos nosotros a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, para que se vea la gente de que venga de afuera, vea una cosa bonita, se vea las piedras pintadas, se vea muy bonito. Me parece un poco regular porque mire, estamos fallos como de pintura y todo eso, pero de todas maneras pues creo que le hace falta un poco de arreglo porque allá se le nota algunas gratas también. Deprimente. Porque está sin pintar, sí, deprimente. No le veo ningún llamativo, no le veo nada, lo mismo de siempre. No, realmente deplorable, o sea, en este momento pienso que hay que poner armas en el asunto porque esto puede hasta caer inclusive. Esa realmente, y a veces ha persistido siempre un olorcito a veces que no es muy agradable. Eso es lo que pienso yo pues de lo que se está manejando acá en este momento con esto. Con ciertos daños que tiene, pero que ya los van a reparar. Yo trabajo acá, ahí está el contrato para repararlos. ¿No te da miedo trabajar y que de pronto te caiga algo? A veces cuando llueve, pero evito pasar por ahí. ¿Hay goteras? Sí, siempre. Deteriorada, bastante deteriorada y en un descuido muy notable, ya que se notan esas vigas ahí sosteniéndola y creo que esta casa es parte de la cultura de Valledupar y no es para que tuvieran esas condiciones. Claro que me preocupa, sobre todo porque Valledupar está mundialmente reconocida como folclorista, donde se vende la cultura y donde es un producto que seguimos impulsando. Entonces la Casa de la Cultura debería ser 5 estrellas, porque aquí es donde sale el vallenato hacia el mundo. Entonces es interesante que la Casa de la Cultura es la muestra de que este Valledupar es un municipio de cultura. El precandidato presidencial del partido Alianza Verde, John Sudarsky, nos visitó hoy y dialogó con nuestro director Jesús Eduardo Vargas. Habló de clientelismo y de mermelada. Estamos acá en TV La Calle con un invitado especial, el doctor John Sudarsky. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, muy amables, encantado de estar aquí en Valledupar y muchas gracias por su hospitalidad.
Bueno, lo primero que debemos de preguntar, ya que se trata esta entrevista de que conozcamos una nueva propuesta y que conozcamos lo que el doctor ha venido haciendo en el país como para atreverse, de alguna manera, por así decirlo, a ser hoy precandidato presidencial por la Alianza Verde. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació su papá? Yo nací en Armenia. Mis papás, por caminos separados, llegaron a Colombia, en buena medida por la guerra, por la Primera Guerra Mundial y por la Segunda. Mi papá por la Primera Guerra Mundial y mi mamá por la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se encontraron aquí, se casaron en la Viejo Caldas y yo nací en Armenia. El 9 de abril pasó inmediatamente después de que yo tenía 1 año y nos salimos y terminé en Bogotá. Y en Bogotá he vivido toda la vida, he estudiado toda la vida. ¿Qué estudió? ¿Cuál es su profesión? Estudié ingeniería industrial en los Andes, allá fui profesor, y después los Andes me mandó a estudiar psicología, después volví a enseñar otra vez a los Andes y comportamiento organizacional, y después fui a estudiar el doctorado con el tema de administración, planeación y política social. Era en comportamiento organizacional, pero terminé estudiando mucho el tema de la sociología política y el tema que me ha interesado desde entonces, que es el tema del capital social y de la pregunta de en lugar de clientelismo, ¿qué? En buena medida, la propuesta de reforma del sistema electoral es la conclusión de esas inquietudes. Estuve trabajando mucho con esa pregunta. Básicamente era tratando de... Obviamente el tema del clientelismo es un tema que, digamos, está a la raíz de nuestro sistema electoral, pero el tema que se plantea siempre es, en lugar de clientelismo, ¿qué? ¿Con qué lo reemplazamos? Y después de ser un proceso relativamente largo de reflexión y de búsqueda y tal, terminé, después trabajé en el tema de la medición del capital social. Capital social es un concepto relativamente novedoso en las ciencias sociales. Es un concepto que viene de, digamos, que es el capital que existe en las relaciones entre personas. Digamos, aquí nosotros de alguna manera con esta conversación estamos construyendo cierto capital social. Nos conocemos, tú me entiendes a mí, después vamos a tener que yo te entrevistarte a ti para saber dónde estudiaste, que todo lo demás. Para afirmar una relación. Pero dentro de la política, los capitales sociales obviamente son muy importantes porque son finalmente los que producen los votos. ¿Qué movimiento político o qué experiencia política tiene usted hoy? ¿Ha sido candidato al consejo, fue concejal, fue diputado? ¿Ha participado en alguna medición política? No, yo no he tenido una carrera política, siempre he estado muy cercano a la política. Desde Luis Carlos Galán, precisamente alrededor del tema del clientelismo, de Carlos Lleras también dentro del tema del clientelismo, porque coincidió mucho en mi desarrollo intelectual con la lucha que comenzó Carlos Lleras contra el clientelismo cuando Turbay Ayala lo derrotó. O sea que dentro del Partido Verde como tal, o la Alianza Verde, sí. ¿Cuál es su línea política? Totalmente mocusista. Mocusista. Yo he estado totalmente buscando esa alianza. Fui liberal originalmente, pero Ernesto Samper, cuando estuve trabajando con él, me recomendó que me fuera más bien al mocusismo. Sí. Y me hizo un gran favor. ¿Y eso? Porque pues, se dio cuenta que yo no funcionaba dentro del esquema. Y tal, y entonces me dijo, no, mejor váyase donde Mocus. Sí, pero ¿por qué no funciona dentro del esquema de Samper? Porque era un esquema esencialmente clientelista. Y el clientelista es que pues el Partido Liberal sigue siendo clientelista y pues le ha costado mucho. Para nuestros televidentes y nuestros lectores, para usted, defíname qué es
un político clientelista? ¿A qué se refiere con que seamos clientelistas Mire, o no? Y está a la raíz del problema, eso me parece una muy buena pregunta. Relaciones clientelistas son que usted está, en vez de representar colectivamente a una colectividad, ¿no? Usted no representa, sino tiene una relación personal, individual y de intercambio de favores, pero en una situación de desigualdad. Usted es mi patrón, yo soy su cliente. Y a medida que eso evoluciona, eso va cambiando en vez de soy yo el propietario de los recursos que intercambiamos, yo se los saco al Estado y se los reparto a ustedes. Y entonces ahí se basa el clientelismo. No son relaciones, son privadas y personales e individuales, no colectivas ni públicas. Pero hoy, como un candidato presidencial, en su caso, o hoy que estamos viviendo un proceso electoral que es representantes a Cámara y a Senado, ¿cómo no llegar al clientelismo cuando uno por lo menos ve casos específicos como, por nombrarle uno, el candidato Efraín Cepeda al Senado? Hizo campaña en el Cesar, se llevó una cantidad de votos del Cesar y nunca generó una sola política en beneficio del departamento del Cesar. Hoy está nuevamente tocando puertas a favor de la gente del Cesar y el común, el particular, dice, no, tengo que aprovechar este candidato ahora, que lo estoy viendo, que me deje algo, porque después no lo vuelvo a ver. Sí, vende el voto, porque no lo vuelvo a ver. Claro. ¿Me entiendes? Entonces es algo que culturalmente viene pasando, entonces la gente dirá, si yo no lo aprovecho ahorita, que está en campaña, no me contesta más nunca, cambian los teléfonos, no lo vuelvo a ver. Entonces, ¿cómo generar una estrategia de cultura para que eso cambie de alguna manera? No es de cultura, es del sistema electoral. Ajá. Es del sistema electoral. Cuando uno dice que es de cultura, es como un problema digamos, de que mi ambición es conseguir algo inmediatamente. No, yo quisiera que esto fuera distinto. Nosotros quisiéramos que fuera distinto y que de traer un programa. Pero lo que está sucediendo es que en vez de traer un programa, me compra el voto. Y eso sí, cuando usted compra el voto, se lo pagaron. Entonces aquí no hay nada que usted pueda pedir en retribución. Ya se lo pagaron. Claro. Usted ya mi cuenta con usted es cero. Claro. Entonces, precisamente la propuesta es que en vez, y un personaje como Efraín Cepeda, sí, pueda venir aquí a hacer esto, corresponde al sistema electoral, porque hay una circunscripción nacional que permite hacer eso. Claro. Y entonces él viene, reparte plata, se la paga y se la lleva y no tiene ningún compromiso con usted. Entonces, la esencia del proceso de reforma electoral es que usted toma un territorio y divide el territorio en territorios mucho más pequeños. Entonces, para el caso de la Cámara son territorios de 420.000 habitantes, en el caso de Cesar quedarían dos territorios, uno que es el sur y otro que es el norte. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Parte de lo que permite hacer aquí es la circunscripción nacional. Entonces, en un territorio de 420.000, voy a hablar para la Cámara, que es igualmente para el Senado, lo que usted tiene es que en el Senado son para 820.000 habitantes, en la Cámara 410.000. Cesar se divide en dos. El tarjetón es un tarjetón supremamente sencillo, porque en vez de ser la cosa confusa que hay hoy en día, que es que usted no sabe por quién está votando, no sabe, no le ve la cara, tiene un número, en fin, todo eso, usted termina no entendiendo ni siquiera por quién está votando. En la última elección a Senado, a Cámara, hubo 1.400.000 votos anulados, o sea que se marcaron mal. Y usted va a ver el tarjetón, aquí lo tengo, aquí se lo muestro. Tengo el tarjetón para la Cámara del Cesar. Y mire lo que hay. Sí. Es imposible, no hay nombre, no hay número, no hay nada. Yo estaba en una entrevista en Montería y la lista al Senado del Partido Verde estaba el 104 y estábamos viendo televisión y había otro 104
¿no es cierto? Y decía yo, pero ¿cómo si el 104? ¿No? Y entonces era el verde 104 y el de la U 104. Claro. Y acaban de reformar, le pagaron un platal a la Universidad de los Andes, y todavía si hubieran podido reformar, digamos, de que el Partido Liberal tuviera 101 a 104, el Partido Conservador de 105 a 108, el otro partido no sé qué. No, volvieron a poner 104 y hay 104 para cada partido, 101 para cada partido. Entonces, que crea una confusión. Confusión, y además es 1.400.000 votos anulados para la Cámara, 14%. Y hubo 800.000 no marcados, de gente que no supo qué hacer. Pero usted me está hablando, en este momento me habla de dos cosas. Uno, me imagino que es el tema de lo que significa darle representación a toda la gente, que la gente pueda tener un representante por lo menos. Es mi propuesta. Sí, su propuesta. Y la que hay hoy en día es que usted no sabe quién es su representante. Exacto, pero usted me habla de que por lo menos cuando me hablaba de la división electoral de Cesar, sur y norte, sí, usted me dice de que solamente por el sur salga una cantidad de candidatos. Un candidato. No, candidatos hay. O un representante. Un representante. Sí. Y un representante del norte. En el caso del Cesar serían 4, porque aquí se escogen 4 representantes a la Cámara. Serían 2 del Cesar, del sur del Cesar, y 2 del norte, es lo que usted está proponiendo. No, solo, porque es por población. Por población. Es por población. Porque hay otra parte de la propuesta. Ajá. Es que el otro 40% de la representación, para evitar una consecuencia del sistema. A ver, te voy a explicar rápidamente cómo es el tema. 60% va por distritos uninominales. O sea, los 2 del Cesar vendrían así. Uno en el norte y uno en el sur. El tarjetón para esa elección es así de sencillo. Hay 9 fotos con nombre, donde la gente puede identificarlos y de qué partido es. ¿Ok? Y entonces de eso sale el que tenga la mayoría. O sea, el que tenga más votos, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Ese es el modelo electoral de los Estados Unidos. De Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, que es por delegados. Que es por delegados y por distritos uninominales. Se llama también un sistema mayoritario, porque el que tiene más votos gana. ¿Usted cree que de esa manera se acabaría el clientelismo en Colombia? Claro. ¿Y quién dice que un delegado no puede entrar en lo mismo, a tratar de negociar? Porque va a tener 9 competidores ahí, y tiene un elemento adicional muy importante que además está incluido en los acuerdos de La Habana, que es los procesos de planeación participativa. ¿Me entiendes? Es procesos de planeación participativa. La gente de un territorio va y se reúne, como lo hizo Sergio Fajardo en Medellín, por comunas, que eran comunas grandotas, y ellos priorizan en qué se deben invertir los recursos. Entonces se reúnen con cada uno de por barrios, por regiones, y comienzan a decidir: yo prefiero que esto se vaya para acá, para educación, tanto para vías, tanto para esto, y priorizan el gasto. Entonces los ciudadanos se enteran dónde son los recursos y para qué se van a utilizar. Se enteran y priorizan. Entonces ya están los ciudadanos interesados, y entonces va a tener claro qué es lo que quieren, el representante va a tener claro qué es lo que sus ciudadanos quieren, y ellos van a tener a quien rendirle cuentas. Doctor, esta propuesta de usted, obviamente innovadora en Colombia, ya que tiene unos antecedentes en otros países para que se puedan analizar y vializar, pero termina siendo una propuesta más legislativa que ejecutiva, porque obviamente tendría que pasar por el Senado, por la Cámara, para poder llegar a tener esta propuesta. Presidencialmente, desde el punto de vista ya usted candidato a presidencia, ¿cuál es su principal propuesta, aparte del tema del sistema electoral, que no dependería solo del Ejecutivo? Depende ya de que un legislativo esté completamente de acuerdo, porque de pronto usted propone esto al país, ¿verdad? Hacer esta reforma electoral, pero cuando llegamos a la realidad, que vaya al Senado, nos damos cuenta que a los senadores no les interesa. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos con cómo están hoy trabajando electoralmente, y es lo que sucede en este país. Desde el punto de vista ejecutivo,
Usted, como candidato presidencial, ¿cuál es su principal propuesta? Le voy a contar cuál es la principal propuesta. Manejar al legislativo como manejó Antanas Mocus el Consejo de Bogotá, que fue básicamente, ustedes tienen hay una división entre el ejecutivo y el legislativo, no como sucede hoy en día, que hay una cantidad de fondos indicativos, los cupos indicativos. Mermelada, por hacerlo más popular, porque la gente lo conoce como las mermeladas. Pero tiene el problema de la mermelada, que nadie sabe a dónde se lleva la mermelada. Entonces, lo que nosotros tenemos entendido es que esos 20.000 millones de pesos terminan vendiéndose, invirtiéndose. El senador que viene y consigue unos boticos aquí, él decide a dónde los lleva o dónde no los lleva. Y entonces usted no tiene responsabilidad. Entonces lo que yo haría yo sería una cosa muy dramática. Hago el mapa político, que ya lo tenemos hecho. Lo hicimos ahora, se lo quiero mostrar, se lo muestro después para cómo hubiera sido ese tratamiento, digamos, en caso que hubieras tenido este sistema electoral. Entonces yo sé claramente que hay unos senadores que representan el Valledupar, y a otros que representan la zona San Cristóbal en Bogotá o Ciudad Bolívar en Bogotá, y le digo, usted por favor me tramita los proyectos que tengan que ver con esto, ¿okay? Y la mermelada la hacemos alrededor del tema de los proyectos de desarrollo, del plan de desarrollo. Nosotros presentamos, nosotros discutimos y no lo repartimos después en cupos indicativos que no son públicos ni son de público conocimiento, sino que tienen que ver con el plan de desarrollo. Como el plan de desarrollo tiene que tener unos programas, entonces esos programas tendrán que ver con, y van por comisiones también. Este 9 de marzo será la consulta de la Alianza Verde. Sí. Le regalo las cámaras de la calle para que usted le diga, invite a los cesarenses por qué tienen que escoger a John Sudarsky para candidato presidencial por la Gran Alianza Verde. Cesarenses, ¿ustedes quieren que los políticos les sigan mamando gallo? ¿Ustedes quieren saber, seguir en una situación en la cual ustedes no pueden llamar a cuentas a sus representantes, ni siquiera saber quiénes son? Si ustedes quieren que esto cambie radicalmente y que la educación en el Cesar, las vías en el Cesar, el transporte en el Cesar, todo esto mejore y no se lo queden con ellos los políticos, elíjame que yo voy a tratar de, voy a cambiar el sistema electoral para que eso no suceda, no solo, digamos, para beneficio de los cesarenses, sino para el beneficio de toda Colombia y para que el proceso de paz sea viable. Porque parte del problema que tenemos en Colombia es que aunque el Estado tiene un presupuesto anual de 180 billones, cuando va a implementar las soluciones, esa parte de la implementación se pierde en el camino. Cuando usted va a buscar la mejor educación, cuando una buena educación superior, pero los políticos se apropian de las secretarías de educación y en vez de utilizarlo para mejorar la educación, lo utilizan para sus propios beneficios, les están robando la plata y les están mamando gallo. Si ustedes no quieren que los políticos le mamen gallo, elijan a John Sudarsky como candidato a la presidencia para que las cosas cambien y los recursos del Estado se vayan en producir bienestar y progreso al país en un mundo que cada vez va a ser más competitivo y que requiere que no se despilfarren los recursos de la manera como se hacen hoy en día. Bueno, mis queridos televidentes, fue John Sudarsky para TV La Calle. Muchas gracias. Muchas gracias.